Esta semana les voy a explicar cómo realizar la tarea número 8. Es la semana de aplicación del 18 al 22 de mayo, pero ustedes me la pueden entregar hasta el 27 de mayo. El tema es análisis de las relaciones entre el valor de la pendiente de una recta, el valor del ángulo que se forma con la abscisa y el cociente del cateto puesto sobre el cateto adyacente. Es decir, estamos entrando al tema de trigonometría. En la primera parte, donde dice para iniciar actividades, ustedes van a tener una cuadrícula con un triángulo dibujado. Lo primero que tienes que hacer es identificar qué tipo de triángulo es este. Si es un triángulo equilátero, un triángulo escaleno, un triángulo rectángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Cuando ya lo identifiques, me pones aquí. Después quieren que tú observes el segmento AM, que es este de aquí. Ahí quieren que me nombres el segmento. Si tú te fijas, nosotros ya vimos teorema de Pitágoras y aquí lo que se formó es un triángulo rectángulo. Quieren que me digas si es cateto o hipotenusa. Entonces el segmento AM me vas a decir si es cateto o hipotenusa y cuánto mide. ¿Cómo me vas a decir cuánto mide? En cuadritos. Mide cuántos cuadritos hay en A y en M. Por ejemplo, aquí hay 1, 2 cuadritos. Entonces el segmento AM es un cateto y mide 2 cuadritos. Y así sucesivamente. Vas a contestar esas preguntas. Después, en esta misma cuadrícula que tenemos aquí, tú vas a dibujar un triángulo que mida el doble, el triple y el cuádruple. Entonces, si anteriormente AM medía 2 cuadritos, ahora va a medir 4. Si anteriormente BM medía un cuadrito, ahora va a medir 2. Y así sucesivamente. Una vez que ya los tengas, terminaste la actividad de para iniciar. ¿Ok? Después nos vamos a lean y reflexionan. Si te fijas, aquí te está explicando un poco de lo que son las pendientes. Las pendientes nosotros en lenguaje común decimos que es qué tan inclinada está una línea. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando 3 líneas. Es la línea A, B y C. ¿Cuál está más inclinada o cuál está menos inclinada? Observa la línea A. Está menos inclinada. Si esta fuera una montaña y esta fuera su pendiente, la línea B tiene mayor inclinación. Te costaría más trabajo subir la línea B que la línea A porque esta tiene una mayor pendiente que esta. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando en la pendiente. ¿Y cuál tiene más pendiente en este caso? Pues la que tiene mayor pendiente es la línea A. Después nos vamos a la parte número 2. Aquí nos están enseñando cómo sacar el valor de una pendiente en una línea. Primero tenemos que reflexionar lo siguiente. ¿Cuándo una pendiente es mayor? Pues cuando está más inclinada la línea. Cuando es menor, cuando está menos inclinada una línea. ¿Cuándo una pendiente es positiva o cuándo es negativa? Si tú tienes tu plano cartesiano, una pendiente positiva, ¿sí? Van a estar aquí. Todas estas van a ser pendientes positivas. ¿Cuándo una pendiente va a ser negativa? Cuando estén al revés las líneas. Estas son pendientes negativas. ¿Y cuándo la pendiente sería 0? Cuando no existe pendiente, es decir, está horizontal. Después, aquí mismo nos está indicando cómo sacar la pendiente de una recta. Para esto te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una línea AB graficada en mi plano cartesiano. Lo primero que tengo que saber de esta línea es cuáles son sus coordenadas. Si te fijas, la coordenada A tiene 2 en X y 1 en Y. Entonces su coordenada es 2,1. La coordenada de B sería 7 en X, 6 en Y, entonces su coordenada es 7,6. Lo siguiente que tienes que hacer es nombrar estas coordenadas. En la coordenada A, el valor en X se va a llamar X1, el valor en Y se va a llamar Y1. En la coordenada B, el valor en X es X2 y en la coordenada B, el valor en Y se llama Y2. ¿Para qué necesito esto? Para sacar la pendiente. Esta es la fórmula de la pendiente. La distancia en Y sobre la distancia en X. Y entonces aquí vamos a
la pendiente se representa con la letra M. Vamos a restar las Y's. Y2 menos Y1, 6 menos 1. Entonces aquí lo ponemos, 6 menos 1, nos da 5. Y luego X2 menos X1, 7 menos 2. 7 menos 2 también nos da 5. 5 entre 5 nos da 1. Quiere decir que la pendiente de esta línea sería 1. Aquí yo te puse otro ejemplo con unas coordenadas diferentes, pero el procedimiento es exactamente lo mismo. En este caso, la pendiente de tu ejemplo te dio 0.5 y este te dio 1. ¿Por qué? Porque esta está más inclinada que esta recta, ¿sí? De ahí nos vamos a la hoja número 3. En la hoja número 3 te piden llenar una tablita, pero ¿de dónde voy a sacar esa tablita? Para eso tenemos que regresar a los triángulos que tú ya hiciste en la hoja número 1, que aquí ya lo tengo dibujado. Ajá, es el triángulo ABM, el cateto en X y el cateto en Y, o sea, sobre el eje X y sobre el eje Y. Aquí hay que recordar que el cateto X va a ser la primera cantidad que te están pidiendo. Este es el cateto, el cateto en Y es la primera cantidad que te están pidiendo y el cateto en X es la segunda cantidad. Recuerda que tú ya tienes ahí varios triángulos trazados porque fue el original, el que eran medidas dobles, el triples y el que eran medidas cuádruples. Todas esas las vas a contar aquí con cuadritos. ¿Cómo vas a hacer para sacar la hipotenusa? Para eso necesitamos un tema que ya habíamos visto que se llama teorema de Pitágoras. Y hay que recordar que la hipotenusa es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Es decir, en este caso un cateto mide 1 y el otro cateto mide 2. Entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Se suma y se le saca raíz y nos dio 2.23. Entonces aquí donde dice hipotenusa va a ser 2.23. Para sacar estas dos cantidades, primero tengo que saber cuál es cateto opuesto y cuál es hipotenusa. Por eso te dejé investigarlo, pero vamos a verlo. Todos los triángulos que estamos manejando son triángulos rectángulos, entonces tienen hipotenusa, cateto y cateto. Hipotenusa, cateto y cateto. Pero ¿cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Eso depende del ángulo que te estén marcando. En este caso específico te voy a marcar este ángulo. Y entonces el que toca el ángulo se llama cateto adyacente. Y el que no lo toca se llama cateto opuesto. Pero en este mismo triángulo, si yo te manejara este ángulo, este sería el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está tocando el ángulo. Y este sería el cateto opuesto porque no lo está tocando. Para el ejercicio que te estoy pidiendo, tú vas a tomar este ángulo. Entonces este va a ser tu cateto adyacente en todos los casos. Es decir, el cateto en X es el cateto adyacente. Y este va a ser el cateto opuesto. Es decir, el cateto en Y va a ser el cateto opuesto. Y entonces, si nosotros ya tenemos que mi cateto opuesto, mi hipotenusa, ¿cuánto valía? Ya la tenía aquí, 2.23. ¿Cuánto valía mi cateto opuesto? Quedamos que mi cateto opuesto es el cateto en Y. Entonces, el cateto en Y vale 1. Y entonces le pongo que el cateto opuesto vale 1. Y ahora necesito el cateto adyacente, que en este caso es el cateto en X. Y mi cateto en X valía 2. Ahí ya los tengo. Ahora, con estos valores voy a llenar la tablita que me pide aquí. Dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi cateto opuesto quedamos que es 1. Entonces sería 1 sobre 2.23. Hago la división y pongo aquí el ejercicio, el valor. Ahora, si yo quiero cateto adyacente sobre hipotenusa, tengo que ver cuál era mi adyacente, 2. Sobre hipotenusa que valía 2.23. Y pongo el resultado aquí. Y ahora, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 1, cateto opuesto sobre 2. Y lo que me dé en decimal lo pongo aquí. Y esto lo vas a hacer con los otros triángulos que tú ya habías trazado, que es el doble, el triple de tamaño. Obviamente en cada uno necesitas cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente, que ya quedamos que el cateto opuesto es el cateto en Y.
y el cateto adyacente es el cateto en X. Y después me mandas una fotografía de esa. Por último, en la actividad 2 me vas a hacer una línea que sería con las coordenadas 5,2 y 7,6. Ahí me faltó de agregarlas en la actividad. Pero vas a hacer exactamente lo mismo que yo hice aquí. La vas a graficar en el plano cartesiano y con la fórmula de la pendiente me vas a sacar la pendiente. Es todo, chicos. Hasta luego.